Sí, después de 15 años, Toluca vuelve a ser campeón del fútbol mexicano. Desde el torneo bicentenario 2010 no había pasado esto. Ahora Antonio Mohamed, junto con Alexis Vega, Paulinho Marcel Ruiz y Luan García Teixeira, han dado nuevamente la alegría a la afición roja. Todavía recuerdo cuando Toluca en 2010 jugó un torneo más con Chepo de la Torre. Este equipo le dio campeonitis y no pudo sobresalir, conservando la base ganadora, terminando en la posición número 11. José Manuel de la Torre se fue a dirigir a la selección mexicana, sin embargo se quedó al frente Sergio Lugo Barrón e igual no pasó nada y los eliminaron en cuartos de la Conca Champions en Monterrey, y Toluca fue humillado en fase regular 1-6 contra Monarcas Morelia en el mismísimo Nemesio 10, y recordar que Mancilla ya no estaba, ya que se había ido a Tigres. Ya no se veía este Toluca para ser campeón. Llega en 2011 en la apertura Héctor Hugo Egui con Walter Gacire como auxiliar, que en paz descanse, y Toluca ahora llegaba a la posición número 13 y cada vez bajaba más y no pasaba nada, y de ser uno en la porcentual, Toluca bajaba hasta la posición número 8. Llega el clausura 2022 y llega el uruguayo director técnico Wilson Graniolati. Era el director técnico. Recordar que el torneo pasado con Eugui, Iván Alonso fue campeón de goleo, y en este torneo se consagraba con Wilson Graniolati bicampeón, pero quedaría el Toluca en la posición 10. Vendrían extranjeros malos como Gonzalo Porras y demás, pero Graniolati fue despedido y en su lugar llega Enrique Mesa, el cual le había dado 3 títulos de liga al Toluca, y renovaron plantilla ya que Iván Alonso se había ido. Así es, ya que según él por temas de salud se iba. Así es, del club. Toluca se renovó y se trajo a Enrique Mesa con un equipo de Pachuca que fue campeón de la Sudamericana en 2007. Así es, al menos un poco de su base, como por ejemplo Marvin Cabrera, Fernando Salazar, Juan Carlos Cacho, al igual que también después en un torneo se trajo a Fausto Pinto, y ya estaba también trayendo a Pájaro Benítez, que jugó Pachuca pero en otro momento. Técnicamente pues no hay que olvidarnos de los otros jugadores, por ejemplo Wilson Thiago o el panameño Luis Tejada, que en paz descanse. Estos hicieron un excelente torneo, quedando primeros, en cuartos eliminando a Chivas, en semifinales al América y perdiendo en el Nemesio 10 contra Tijuana de Antonio Mohamed. El siguiente torneo terminan en la posición 13 y Mesa se va, y llega José Saturnino Cardoso, el máximo goleador del equipo como jugador. Ahora llegaría como director técnico y tuvo desde el 2013 hasta 2016 la mayoría, sí, puras semifinales, y también tuvo algunos malos torneos, pero lo más destacado fue haber visto una especie de selección paraguaya en el equipo con Richard Ortiz, Pájaro Benítez, Pablo Velázquez. Así es, este último con un campeonato de goleo, y también pues perdió una final de Conca Champions en 2014 contra Cruz Azul, pero ya al final de esta época Cardoso debutó al canterano de Toluca más sobresaliente. Así es que más adelante sería el capitán y referente del equipo ganador actual, me refiero a Alexis Vega. Tras no haber logrado el título con Cardoso y haberse mudado temporalmente al estadio Alberto Chivo Córdoba en 2016 por la remodelación del Nemesio 10 por el centenario, Toluca trae a Hernán Rolando Cristante el Mandarino, otro exjugador legendario del equipo, para ver qué podrían lograr, logrando casi en 3 años 2 finales, las cuales las perdieron en 2018, una contra Necaxa en Copa y la otra contra Santos Laguna en Liga, teniendo jugadores como Barrientos, Auche, Vega, Quiñones y Rubén Sambuesa. Y recordar que en 2017 jugaron su centenario, y obviamente Toluca llegó a semifinales, siendo Chivas el que los eliminó, y Chivas terminó siendo campeón. Así es, este equipo de Guadalajara en ese torneo. También hay que decir que significó ese torneo el adiós de Ciña en las canchas, y después le dieron un homenaje donde jugó un amistoso contra Atlético de Madrid donde quedaron 0-0. Bueno, fue una era de Hernán Cristante muy buena, pero sin títulos. Después de eso, en 2019 empezó la debacle con Ricardo Antonio Lavolpe, con un plantel que empezaron a llegar argentinos de medio pelo que no aportaron nada al equipo, como Jonathan Maidana, Federico Mancuello, Fernando Tobio, al igual pues el brasileño Diego Rigonato y el colombiano Felipe Pardo. Toluca empezó a ser el equipo grande que se empezaba a hacer chico y ser un equipo de relleno y animador de la Liga MX. Sobre todo empezó a pelear puestos de la porcentual. Luego llegó el Chepo otra vez, ahora luego Carlos Adrián. Cristante pues no pudo hacer nada, pero regresaba en una liguilla. Solamente significó el regreso de Sambuesa y lo hicieron bien, y obviamente en 2021 pues junto con Hernán pues hay que decir que lograron una liguilla, pero no pasó nada. Obviamente pues fueron eliminados por el Cruz Azul de Juan Reynoso, donde ese Cruz Azul fue campeón. Ahora bien, en 2022 se invirtió y se trajo a Ignacio Ambriz. En 2022 con un Toluca leonizado se logró llegar a la gran final, pero con una tremenda humillación en la final contra Pachuca. Luego en 2023 Ambriz se fue y pues este equipo ya no daba más, otra vez ya no daba para más, lo cual llega Carlos María Morales, toma el equipo, y en 2024 llegó Renato Paiva, y los refuerzos pues se volvieron a dar. Por ejemplo, el regreso de Alexis Vega, así es, y estos desplegaban un buen fútbol y un buen nivel.
pero todo empezó con el primer fracaso fuerte al ser eliminado por el Herediano de Costa Rica en cuartos de final de Conca Champions. Y Toluca ahí tenía que haber despedido a Paiva, a ese técnico que pues no sabía jugar eliminaciones directas. La afición no quería al técnico y en su año no logró nada, solo el fracaso del Herediano y las eliminaciones de cuartos de final contra Chivas y en América, y no logró ni un solo gol. Y bueno, hay que decir que aún así a Paiva se le agradece porque quedaba en tercer lugar y en segundo lugar respectivamente en cada torneo de Liga MX que dirigió. Llega Antonio Mohamed Vega, le regresaría en la playera 9, se va a Volpi, llega Pau López, un portero español en decadencia, que al final Luis García Palomera le quitó el puesto y el turco pues solamente perdió contra Mazatlán y América por alineación de vida, donde el arbitraje manchó el partido, donde no le marcaron un penal al Toluca y le quitó un gol, así es legítimo a Luan García Teixeira, y de ahí Toluca empezó a crecerse, a dominar la liga y sumando de a 3 puntos como estandarte Alexis Vega con Paulinho, que se terminó convirtiendo en campeón de goleo otra vez como bicampeón. Así es, este último jugador llamado Paulinho fue lo mejor que pudo haber pasado en la era Paiva, que cuando el último torneo de Paiva donde lo trae pues fue campeón de goleo y con el turco terminó siendo bicampeón de goleo. Bueno, Toluca termina en este torneo como líder general. En cuartos de final enfrentan a Monterrey, donde Toluca estuvo a punto de ser eliminado y Monterrey pudo haber pasado. Pau López se lesiona, pero la defensa estuvo mal en la ida, lo que pudieron pues el Monterrey haberlos goleado, pero Luan García salvó el equipo y en el mejor momento metió hasta su gol. Y en la vuelta el gol de dioses que se metió Alexis Vega y el gol que empataba el global de Paulinho hacía que Toluca aspirara a semifinales. En semifinales mantuvo tranquilidad y de vuelta dominó a Tigres para que así en la gran final se enfrentaran al Club América, Paulinho, Luan y Alexis Vega siendo los sobresalientes de ese encuentro de la vuelta del Toluca. Pero bueno, quiere decir que en la ida hubo un 0-0 en la ida y en la vuelta América tuvo la iniciativa para buscar el tetracampeonato y el poste le dijo que no a Israel Reyes. En el segundo tiempo recuperó de a poco el Toluca y Luan metió el primer gol con la testa, luego Alexis Vega, el hombre más importante de Toluca, principalmente la liguilla de penal pondría el 2-0 y Toluca después, así es de fracaso tras fracaso, regresaba a una final y ganarle a una América que aspiraba a un tetracampeonato, logrando quitarse algo que se había perdido en su historia, que había perdido la esperanza de la afición y era nuevamente levantar un título después de 15 años. Esperemos que regrese Toluca a ser un equipo habitual en los títulos y le demuestre a los regios quiénes son grandes y quiénes son solamente moda. Toluca demostró porque es un grande incómodo que nadie quiere mencionar y le darle crédito, pero que lamentablemente es para muchos equipos una realidad y Toluca es un equipo grande. Ojalá no esperar cada 15 o 20 años para que vuelva a campeonar y que sus campeonatos nuevamente sean recurrentes, que Vega no se vaya a la América, que jugadores como Zambuesa, Leo Uribe, Velázquez, hay que decir que vengan jugadores con esa esencia que ellos tenían en su momento, con ese ímpetu que buscaron hasta el final el título, pero no lo lograron. Así es que defina la camiseta con honor y otra vez Toluca sea campeón, así como lo hacía de 1998 a 2010, dominador, sobresaliente, avasallador y sobre todo que el balón ruede a favor del Toluca, como decía Nemesio 10. Soy Daniel, muchas gracias. Comparte el video, suscríbete, por favor, muchas gracias.